Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de probabilidades. Primeramente, quiero decir que los conceptos de azar e incertidumbre son tan viejos como la civilización misma. El origen de la probabilidad reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos y de predecir en cierta medida el futuro, así en su empeño por percibir patrones y conexiones en la realidad. Se enfrentó constantemente al azar, o sea, a lo que carece de orden. Una discusión entre los jugadores llevó en 1654 a Pierre Feldman y Blaise Pascal a dar los primeros pasos sobre el cálculo de probabilidades, aunque Neyman es considerado uno de los grandes fundadores de la estadística moderna. La probabilidad está basada en el estudio de la combinatoria y es fundamento necesario de la estadística. La probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. La importancia esencial de la aplicación de los métodos de cálculo de la probabilidad reside en su capacidad para estimar o predecir eventos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado calculado. Dada la complejidad de los sistemas en los que suele aplicarse la teoría de la probabilidad, se requiere de modelos informáticos y estadísticos de gran elaboración, que serían imposibles no contarse con los modernos recursos tecnológicos relacionados con la computación. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, el número de veces que llega un paciente al servicio de emergencia, etcétera, entre otras cosas. Cabe resaltar que la probabilidad es una herramienta fundamental en la planificación estratégica de los movimientos sociales, económicos y laborales de toda la comunidad. La importancia de la probabilidad radica en que ésta nos permite predecir o calcular sucesos o eventos. Un ejemplo claro es, en un evento social podemos predecir el suceso de la probabilidad de que un empleado falte, podemos calcular el número de afluencia de clientes, etc. ¿Por qué es importante? Cuando podemos predecir un evento sabemos si es satisfactorio o no. Si vamos a hacer una producción ya sabemos cuál es el margen de probabilidad de que se nos hayan averías, de que se nos dañe un producto. Entonces ahí miramos si la producción vale la pena hacerla o no, o poder hacer posibles ajustes. La probabilidad radica en una fórmula simple que es número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Constituyen los análisis de comercio, o sea, las materias primas, en las relaciones internacionales actuales, dado que gran parte de los factores involucrados en la estimación de la producción son azarosos, o sea, vientos, humedad ambiental, exposición solar, mano de obra real, condiciones económicas y financieras locales, avatares políticos regionales, entre otros. La teoría de la probabilidad resulta de gran importancia, ya que intenta ajustar conceptos matemáticos cuál será el devenir de los acontecimientos para calcular, por ejemplo, la producción final de cereales, los combustibles fósiles y otros recursos de una área geográfica. ¿Qué es una distribución de probabilidad? La distribución de probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos de cada uno de los sucesos. Una variable aleatoria es aquella que asume diferentes valores a consecuencia de los resultados de un experimento aleatorio. Estos pueden ser discretas o continuas. ¿Qué es una distribución continua? Describe las posibilidades, los posibles valores de una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable con un conjunto de valores posibles, conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Ejemplo, en la distribución de peso. La distribución normal continua puede describir la descripción del peso de hombres adultos. Por ejemplo, usted puede calcular la probabilidad de que un hombre pese entre 160 y 170 libras. ¿Qué es una distribución discreta? Variables discretas son todas aquellas que su resultado no puede ser un número decimal, debe de ser un número entero. Un ejemplo claro es a la hora de lanzar unos dados. Si nosotros vamos a lanzar unos dados, siempre nos va a dar un número entero, bien sea 1, 2, 3, 4 o 5 o 6, que son los 6 lados que tiene un dado. El número de hijos que tiene una familia nunca tiene un hijo y medio, nunca tiene una madre y media, nunca tiene un hermano y medio, tiene un hermano o dos hermanos o tres hermanos, así sucesivamente. Al igual que un funcionario o una persona natural que tenga su número de tarjetas, tiene o 5 o 6 o 2 o 3 tarjetas, no puede tener tarjeta y media. Ahora miraremos el primer ejemplo de probabilidad discreta.
Oscar Alfredo es un propietario de un negocio de alquiler de vehículos. Él quiere saber al cabo de 20 semanas cuántos vehículos se alquilaron por semana, ¿cierto? Durante esas 20 semanas. Entonces, vamos a crear una tabla. La tabla que tenemos aquí nos explica que en la primera parte tenemos el número de vehículos alquilados y en la segunda el número de semanas. Entonces, un ejemplo claro es, en la semana 5 se alquilaron 10 vehículos, en la semana 6 10, así sucesivamente. La segunda tabla que vamos a hacer, aquí aplicamos la probabilidad discreta, que eso quiere decir que tenemos un número de 20 semanas. La primera parte de la tabla queda igual. Que vamos a hacer, el número de semana lo vamos a dividir, el número de semana o la semana que se alquilan los vehículos, vamos a dividir por 20, que es el número de semanas totales. Un ejemplo, 5 dividido 20 nos va a 0.25. 6 dividido 20 nos va a dar 30. Al finalizar vamos a sumar todos los números y nos va a dar 1. Eso quiere decir que aquí cumple el concepto de probabilidad discreta. Para continuar el ejercicio, recordemos que la probabilidad discreta también nos permite calcular un número de valor esperado, ¿cierto? Nos permite calcular el número de valor presente y el número de valor esperado. Para calcular el número de valor esperado tenemos una fórmula que es igual a mu, que es igual a la sumatoria de x por p de x, ¿cierto? Donde mu representa la media y p de x la probabilidad de que pueda suceder ese valor. Entonces, calculemos el valor futuro. Entonces sería mu es igual a la sumatoria. Entonces en la sumatoria vamos a reemplazar los valores. Entonces, ¿qué hacemos? Ejemplo, aquí tenemos 10 por 0.25, es decir, x, el valor de x, que es el número de vehículos, y p de x, que es el valor de semanas en que se alquilan los vehículos. Hacemos la sumatoria y nos va a dar un valor de 11.3. Pero recordemos que en matemáticas podemos obviar números, podemos redondear o obviar. En este caso utilizamos el 11 como entero para que se nos pueda cumplir la regla de probabilidad discreta. Y para finalizar, miramos que después de hacer todo el ejercicio tenemos 0.95 como resultado. Entonces ese 0.95 lo redondeamos y nos da 1, que es el mismo valor que tenemos arriba. El segundo ejemplo, miramos que un restaurante quiere calcular el registro del número de clientes que atienden sus empleados. En este caso decidieron iniciar por la señora Rosa durante el último año. Igualmente hacemos la tabla como en el ejercicio anterior. En el lado derecho ponemos el número de clientes, que es igual a x, y f lo ponemos como número de días. En este caso vamos a utilizar 365 días porque es durante un año. Entonces reemplazamos los valores, aplicamos todo lo de probabilidad discreta y nos da un valor de 1. Es decir, que aquí también se cumple. La probabilidad continua es aquella que su resultado es un número decimal, pero debe ser un número mayor o igual a 0. Es decir, que debe ser un número mayor que 1. Si nos da como resultado un número menor que 1, no aplica para probabilidad continua. La probabilidad continua también se puede definir como el área bajo la curva. Esta nos da siempre un número mayor a 1. En esta parte miraremos ejemplos de probabilidad continua. Un profesor de simulación nunca termina su clase antes del término de la hora, más nunca se pasa 2 minutos de esta. Entonces aquí tenemos que f de x es igual a k de x al cuadrado. Vamos a reemplazar. Entonces tenemos que 0 menor o igual que x y menores que 2. ¿Por qué 0? Porque él nunca se pasa, y menores que 2 porque vamos a ver la probabilidad que se pase los 2 minutos. Entonces tenemos que encontrar el valor de x. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase termine menos de 1 minuto después del término de la hora? La probabilidad de que la clase continúe entre 60 y 90 segundos después del término de la hora. ¿Y cuál es la probabilidad de que
que la clase continúe por lo menos 90 segundos después de esta hora. En este ejemplo vamos a resolver con la fórmula. Entonces aplicamos. En el punto A vamos a conseguir el valor de K. Entonces reemplazamos en la integral que va desde menos infinito hasta infinito de f de x y reemplazamos todo. Donde está menos infinito hasta 0, porque ahí aplicamos, estamos aplicando los valores de x menores que 0. En la que sigue aplicamos los valores menores que 2 y los valores de 2 hasta infinito. Y como evidenciamos, el valor de K es igual a 3 octavos. Luego, para conseguir el valor que al menos termine menos de un minuto, entonces reemplazamos aquí en la fórmula P x menores que 1, o sea que el profesor termine en el tiempo en menos de un minuto. Entonces aplicamos la fórmula en la integral desde 0 hasta 1 y nos va la probabilidad que termine menos de un minuto es de 0.21, de 0.125. Entonces, para conseguir la probabilidad de que continúe de 60 a 90 segundos es de, entonces aplicamos P de 1 menores que X menores que 1.5 segundos, que nos da un valor de 0.2969. Y para que conseguir la probabilidad de que la clase continúe 30 segundos después que termine la hora, reemplazamos y nos va a dar un valor de 0.5781. En el segundo ejemplo de probabilidades continuas, vamos a hacerlo no utilizando la fórmula, sino la tabla del área bajo la curva. Entonces vamos a calcular el peso de hombres adultos que pesen entre 160 y 170 libras. Hacemos la gráfica bajo la curva y nos va a un intervalo entre 160 y 170. Pero recordemos que X es un valor que es igual a 1 y el intervalo de 160 a 170 está en valores menores que 1. Eso quiere decir que en este caso la probabilidad de que los adultos tengan o pesen de 160 a 170 libras es de 13.6%. Entonces, durante todo el área que comprendió, y recordemos que el área es igual a 1. Entonces, cuando lo reemplazamos en el área igual a 1, nos va a números menores que 1. Y recordemos que no nos puede dar un número menor que 1. Entonces, la probabilidad de que suceda, y lo reemplazamos acá, nos va a 189.9%, que igual son un número menor que 0. Entonces la probabilidad que nos dé de 160 a 170 no existe, sino que lo más posible es que nos dé un intervalo de 190 libras, que es el intervalo que acepta la definición de probabilidad continua, que es igual a números mayores que 0. Diferencia en la distribución de probabilidad discreta y continua. Esta radica en que una nos va a dar un resultado real y otro nos va a dar un resultado entero. La probabilidad de distribución discreta, a la hora de hacer la sumatoria, nos va a dar un número entero, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Y en la probabilidad de distribución continua nos va a dar un resultado, un número real, es decir, 0,1, 0,2, 0,3, 1,5, 1,8, etc. La distribución normal es la distribución de probabilidad individual más importante. Nos permite crear modelos de muchísimas variables y fenómenos, como por ejemplo, la estatura de los habitantes de un país, la temperatura ambiental de una ciudad, los errores de medición, las notas en un examen, la presión sanguínea, tamaños de las piezas producidas por una máquina y muchos otros fenómenos naturales, sociales y hasta psicológicos. En resumen, la importancia de la distribución normal se debe principalmente a que hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la normal.